Hola, hemos disfrutado del concierto del dúo programático, del ensamble programático, que en este día ha interpretado como dúo. Y tenemos aquí a Claudio Santos y a Dafna Barenboim, quienes nos van a contar un poquito de su historia. Dafna, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito para que el público que ha disfrutado del concierto de hoy sepa un poco quiénes son los artistas que han tocado en esta temporada que hemos realizado de manera online en la Fundación Pianos para Chile. Hola Alex, hola a todos. Yo me llamo Dafna Barenboim, bueno, pianista, vieron. Hago clases de piano y música de cámara. Estudié acá en Chile y después me fui a Estados Unidos a seguir con mis estudios y volví hace como 15 años, 16 años. ¿Qué más? No se me ocurre más que les puedo contar. Estoy feliz de poder hacer música con Claudio. Es muy enriquecedor tocar con otra persona y yo disfruto mucho, la verdad, disfruto mucho. Uno comparte, uno se comunica tocando, no solamente con las palabras, uno se puede comunicar. Yo me comunico con Claudio con la música también. Muy bien. Gracias, Dafna, por contarnos un poco de tu historia. Claudio, cuéntanos un poco para que el público conozca de ti y conozca, digamos, de tus inicios, tu trayectoria, para saber un poquito más de quiénes nos están acompañando hoy día luego de este lindo concierto. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, Claudio Santos me llamo. Bueno, no, mi historia es como cualquier otra, digamos, nací, gracias a Dios, rodeado de músicos, bueno, solamente mi papá y mi mamá, pero profesionales. Entonces ya me inculcaron desde chico y ya, no me inculcaron, la verdad, nadie, mi papá un poco, mucho más que mi mamá, la verdad, pero no era necesario, creo yo. Y bueno, desde muy chiquito, muy vinculado a la música y empecé también estudiando en Chile cuando tenía 12 años el violonchelo y después me fui un tiempo afuera, también a Estados Unidos, creo que a la misma ciudad que Dafna, a Nueva York, parece, o Indiana, no sé. No, tú fuiste a Indiana. Sí. Y después, bueno, después Nueva York. Claro. Y después un poco de estudios los universitarios en Europa, en Alemania, 5 años que fueron maravillosos, igual que todos los años en realidad, de estudios de la música. Y eso, y me toco mucho música de cámara con Dafna, con un trío también que tenemos, y bueno, ya lo describió Dafna mejor que nadie, lo hermoso que es tocar música de cámara y hacer música ya en sí. Bueno, estamos muy contentos de que nos acompañen y un poco nos cuenten quiénes son, para que el público que nos acompaña en las transmisiones sepa un poco de ustedes, de su trayectoria. Me parece que es importante que cuando escuchamos un concierto tener la oportunidad después de compartir con los músicos. Les agradezco mucho estas palabras, esta pequeña biografía informal sobre su trayectoria. Y bueno, y luego de esto vamos a comenzar a desglosar y conversar un poquito sobre el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a comentar un poquito del programa. Que ha comprendido las variaciones de Beethoven y obras de Schumann, Tchaikovsky, Brahms. Estamos junto a Javier Kovacevic, pianista, y que nos ayuda con las notas al programa, si se quiere. Javier, cuéntanos un poquito lo que escuchamos, algunas impresiones, para después comentar brevemente con Claudio y Dafna sobre su experiencia tocando estas obras. Claro. Hola Alex, Dafna y Claudio. La verdad es que el programa de hoy tiene obras de 4 compositores distintos, entonces voy a tratar de ser bastante conciso, ¿ya? El primero es Ludwig van Beethoven,
que este año estamos celebrando los 250 años de su natalicio. Sin duda es un compositor extremadamente relevante para la historia, tal vez el primer músico romántico, el primer músico en plasmar su individualidad y una filosofía en la música, en proponer la música instrumental como un lenguaje capaz de comunicar algo, capaz de transmitir, de unir a las personas, ya mucho más allá de trabajar para un noble o de entretener en una fiesta, sino que la música instrumental como un medio de comunicación, como una herramienta al servicio del hombre e incluso fundamental para que el futuro pudiera ser auspicioso. Realmente su rol es muy importante. Comúnmente se habla de 3 etapas en la producción musical de Beethoven. La primera sería aquella en la que recién llegado a Viena desde su natal Bonn, se dedica a crear obras más bien ligeras, muchas hechas por encargo, y esta época tal vez fue la única que podríamos decir que fue realmente feliz en su vida, porque antes de eso, cuando vivía en Bonn, tuvo situaciones familiares muy complejas. Su padre era un hombre de un carácter muy fuerte, que además bebía mucho alcohol, después se murió su madre, tuvo varios problemas, y posteriormente se quedó sordo. Entonces, podríamos decir que realmente este periodo inicial, fue el más auspicioso. Incluso en sus obras más tempranas, que se enmarcan más claramente dentro de lo que es el clasicismo vienés, que es el estilo en el que componía, por ejemplo, Haydn, Mozart, a grandes rasgos, ¿cierto? Ellos también tenían otras influencias, pero me refiero que a grandes rasgos, a pesar de ello, en las primeras obras de Beethoven ya es posible escuchar que hay un sello personal ahí. Hay una individualidad haciéndose presente. Las 7 variaciones que hoy escuchamos fueron escritas en este tiempo, en 1801, ¿ya? Cuando Beethoven estaba triunfando como intérprete, como virtuoso, como improvisador y también como compositor, aunque en menor medida, ¿ya? Aún no había consolidado su reputación como compositor. Estudiaba en este tiempo con Haydn, que muchas veces se molestaba con las cosas que hacía Beethoven, porque las encontraba demasiado transgresoras y temía que el público pudiera quedar en shock al escucharlas. Esta pieza no tiene opus, sino que tiene unas letras ahí, W-O-O, que significa Werke ohne Opus, piezas sin opus, ¿ya? Estas generalmente son las que fueron creadas antes del opus 1, cuando él todavía no sentía que lo que estaba haciendo era digno de ser su primer opus, sino que simplemente eran piezas experimentales o creadas, como dije antes, por encargo. El tema de estas variaciones fue extraído de la flauta mágica de Mozart, y algunos proponen que los 2 instrumentos exhiben o representan los personajes que dialogan en este dueto. Es una obra muy fresca, como suelen ser las de juventud, con muchos matices, distintos estados de ánimo, e incluso, tal vez sea un poco anecdótico, pero muchos piensan que Beethoven estaba enamorado cuando escribió estas variaciones, y que decidió escribirlas, de hecho, porque se identificó con la temática del aria, que en una parte dice, por ejemplo, alegrémonos del amor, solo por él vivimos, o cantemos al amor, ¿ya? El esquema de la pieza es bastante convencional para unas variaciones. Tiene, por ejemplo, una parte en modo menor que es más expresiva, un final rimbombante, pero aún así es muy original, en este caso, cómo los instrumentos dialogan, de una manera casi operática. No sé si quisieran agregar algo, alguna impresión sobre esto, Dafna o Claudio. Hola. No sé si se escucha, ¿aló? Hola. Perfecto. Sí, perfecto. No, mira, como la vez pasada, la descripción está fantástica y se siente justamente lo que tú describes. Bueno, lo del amor está clarísimo. Y eso que, de una forma operática, como dialogan los 2 instrumentos, es absolutamente así, digamos. Ta, 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 pa, 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 pa. Es absolutamente un diálogo de tipo ópera, ¿no? ¿No es cierto? Y muy fresca y como dice él, muy fresca sobre todo, original. Y bueno, siempre me quedo asombrado que el señor, estos
genios, no se consideraba todavía importante esa obra, él no la consideraba tan importante como para decir que era una obra, por eso, su primera obra, entonces era como una cosita que escribió en una caja de fósforo, no sé, quizá. Eso me deja siempre perplejo, cada día. Cada vez que leo algo así, o sé algo, o cada vez que recuerdo que fue así, no, me deja perplejo eso. Dafnita. Sí, bueno, yo es la primera set de variaciones que estudio para cello y piano, y bueno, me encanta, bueno, las conozco las otras, ¿no? Pero partí por esta, espero tocar las siguientes. Y me encantó, es como dijiste tú, como dijo Claudio, dialogando. Escuché el aria también para uno se inspira, ¿no? Uno se inspira y claro, es como tú dices, que muchos dicen que es un cantante el cello y bueno, y la otra cantante el piano, ¿no? Y eso ¿qué más te puedo decir? Es muy lindo también, encuentro yo, cómo va en cada variación, y eso se repite en otras variaciones de piano solo o de otro instrumento, cómo va pasando distintos caracteres, ¿no? O emociones, o uno tiene como canto claro, ta, 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 el otro es menor y otro carácter, pero manteniendo el tema, ¿no? Del cual está hecho las variaciones. Eso es lindo que el oyente, el público, cuando escucha eso. Por eso es tan importante tener las notas del programa para que después las personas después entiendan un poquito más. Gracias. Bien, continuando entonces con el programa, tuvimos una obra de Tchaikovsky. Es un compositor muy famoso, posiblemente uno de los más queridos, célebre sobre todo por sus ballets, por ejemplo, El Cascanueces, La Bella Durmiente y otros, y también por sus sinfonías. Eso es posiblemente lo más conocido de su creación. En su tiempo, algunos rusos sospechaban de él, o lo miraban con recelo porque pensaban que era demasiado cosmopolita, que su música no era lo suficientemente rusa, entre comillas. Y algo de razón tenían, porque en realidad Tchaikovsky viajaba mucho más que el promedio de los rusos, pasaba temporadas largas en Italia, en Florencia en particular, y tenía bastantes influencias. Era un romanticismo mucho más cosmopolita tal vez que el de otros de sus contemporáneos. A los 23 años todavía estaba estudiando Derecho porque lo estaban obligando, pero finalmente logró abandonar esto y dedicarse de lleno a la música. Después, anécdotas interesantes de su vida es que sobrevivió por mucho tiempo, y grandes obras que pudo crear fueron gracias a una condesa acaudalada que lo ayudó económicamente y lo empujó a renunciar a la vida convencional y concentrarse solo en poder componer y viajar. Entonces, en ese sentido tuvo mucha suerte. Y finalmente él mismo comenzó a hacerse rico con sus ballets. O sea, es uno de los compositores que en vida alcanzaron un gran reconocimiento. No es como otros, que después de que se mueren recién se empiezan a valorar. En su caso no fue así. Sus ballets alcanzaron gran reconocimiento en vida. A pesar de eso, sí, tenía tendencias bastante depresivas y algunos problemas personales y amorosos que le impidieron gozar de una vida tranquila, y lamentablemente acabó suicidándose. Pero es un personaje muy querido para la historia de la música. La pieza que hoy día escuchamos proviene de un ciclo de pequeños fragmentos para piano, cosa curiosa porque en realidad Tchaikovsky no escribía tanto para piano solo. Por supuesto tiene su concierto para piano y orquesta, que es una obra muy importante dentro de la literatura pianística. Pero piezas de este tipo no tiene tantas. Y las estaciones, algunos dicen que es un ciclo bastante irregular, que tiene unas partes mejores que otras. En realidad algunas son mucho más famosas que otras, pero aún así si uno lo escucha completo es muy bonito, ¿ya? Cada una de las piezas evoca un distinto mes del año y con ello una estación, o sea, una pieza que trata de representar fenómenos climáticos
meteorológicos, etc. La Barcarola en particular está abocada al mes de junio y nos muestra una canción folclórica, como las que ejecutan los gondoleros en Venecia. Aquí se muestra esta cosa cosmopolita, ¿cierto? Esta fascinación ante lo extranjero que tenía Tchaikovsky. Y tiene una sonoridad que es muy linda porque es una mezcla. No podríamos decir que es alegre, a pesar de ser una pieza folclórica, inspirada en algo folclórico, pero tampoco es exactamente triste. Es a la vez nostálgica y feliz. Tiene un carácter muy especial. No sé cómo lo perciben esto ustedes, Dafna o Claudio. A lo mejor sería lindo que Claudio contara por qué la toca en cello, que es una, digamos, una versión no la original, digamos. ¿Cómo nace tu llegada a esta obra? ¿Cómo nace mi llegada a esta obra? A lo mejor la tocabas en piano también. Un poquito, no, sí, no, esta no tanto, no, esta la descubrió y la eligió mi padre hace muchos años. Oye, toquemos esto que es bien lindo y le debe quedar muy bien al cello, como en el año, habrá sido el año 96, no sé, ya seguramente ya lo han tocado millones de celistas, mucho antes que yo. No, pero claro, si algo podía tocarla en el piano, pero no. Bueno, el mes de junio, yo supongo que en Rusia, en ese tiempo, era igual que ahora, está empezando el verano, ¿no es cierto? Claro. Y yo no me lo puedo imaginar porque no he estado ahí, pero sí me puedo imaginar el verano donde estuve, que está no tan lejos que en Alemania, ¿no? Será parecido, o qué sé yo, el sol ya salió el sol. Yo creo que lo que decía Javier, más que bueno, por supuesto, un fenómeno climatológico, pero es en la atmósfera que hay ya en esa época, la atmósfera, digamos, porque si tú te fijas, o sea, no es exactamente triste ni exactamente alegre tampoco, pero romántico, sí, capaz, no sé, con eso italiano al medio, quizás al medio que tiene una parte un poco más agitada, pero como que están... Realmente en Europa y en Estados Unidos experimenté la felicidad de que llegue la primavera. Oye, es increíble cuando a las 3 de la tarde en el mes de marzo está negro ya el día, o a las 4 está negro y después empieza mayo. Por eso que Schumann también escribió esas cosas para canto Im wunderschönen Monat Mai, ¿no es cierto? En el maravilloso, hermoso mes de mayo, porque realmente acá la primavera es maravillosa y en el Perú y en Argentina, pero uno no es de que se oscurece a las 3 de la tarde, la nieve, que no digo que sea malo, pero cuando eso ya han pasado 4 meses o 5 y medio y viene junio, es realmente una alegría por dentro que yo me acuerdo. Además se me acercaba el tiempo de venir a Chile, por decirlo, entonces es una alegría ya. Es algo así, tampoco lo refleja tanto, pero es junio, el sol ya salió completamente. Muy interesante. Dafna, ¿te gustaría agregar algo? Me imagino que disfrutaste mucho tocando estas piezas porque son tan bonitas que dan mucho placer. Exacto, yo le había enseñado, he enseñado esta pieza en piano. Entonces cuando Claudio me dijo, toquémosla, yo dije, pero es para piano, no, pero hay una versión para cello y piano, y la verdad que disfruté mucho, porque es distinto que si uno lo toca solo la pieza, que si lo toca de a dos. Así que fue una muy linda experiencia. Así que gracias, Claudio, por insistirme. Bueno, bien. Yo soy de Punta Arenas, así que me llegaron bastante las palabras de Claudio sobre los meses de poca luz y luego cuando llegan los días largos. ¿Podemos proseguir entonces con dale. De Brahms? Bueno, esta pieza se llama Von Ewiger Liebe, del amor eterno. Sobre Brahms también se podría decir mucho porque es un compositor clave, pero algo que sin duda habría que mencionar es lo de las famosas 3B alemanas, las míticas 3B, que son Bach, Beethoven y Brahms. O sea, estos compositores se han considerado por mucho tiempo el punto más álgido, la cumbre de la música germana.
y de la música occidental en general, en definitiva. Brahms fue un personaje que pasó su vida completamente enfocado en la música, no tuvo descendencia, se mantuvo soltero. Algo que marcó su vida también posiblemente fue la sombra de Beethoven, porque él vivió siempre convencido de que el género sinfónico ya había sido explotado hasta lo máximo que se podía por este compositor. Y se demoró 20 años en decidirse a publicar su primera sinfonía, por temor a que la gente al escucharla la comparara con Beethoven y no la encontrara tan buena. Este carácter perfeccionista lo llevó a destruir muchas de sus creaciones, ya frecuentemente quemaba las partituras, era excesivamente autocrítico. Pero aún así logró escribir muchas cosas y tuvo condecoraciones en vida, al igual que Tchaikovsky pudo vivir una vida muy cómoda al final. Los últimos años de su vida los pasó viajando y componiendo, etc. La carrera de Brahms ascendió en gran medida gracias a Schumann, que tenía una revista musical en la que le dedicó una reseña muy positiva. Pero después, con el tiempo, Brahms empezó a ganarse reputación de ser un músico que componía mucha música de cámara, o sea, un músico de obras de cámara. ¿Cuál era el problema que esto tenía? Que la música de cámara se estaba asociando generalmente a un contexto de riqueza, digamos. Los nobles la tocaban en sus casas, era considerada burguesa, en suma. Entonces su estilo también fue blanco de constantes ataques, al ser tenido por muy reaccionario, por muy conservador. Su música, por ejemplo, si uno la compara con la de Wagner, que es una comparación muy odiosa que se hace muy frecuentemente, parece muy clasicista, ¿ya? Y muy formal. Pero esto no le resta mérito en ningún sentido, o sea, es música muy expresiva, muy cálida. En los conciertos para piano, por ejemplo, de Brahms hay momentos sublimes, ¿ya? Y como les contaba, hubo un momento en que hubo una gran polémica entre la música pura y la música impura o la música programática, donde algunos se inclinaban por Brahms, que pensaban que era como el último eslabón de la música, el heredero de Beethoven, etc., y que otros compositores como Wagner estaban degradando la música, ¿ya? O sea, Brahms era un ícono del compositor de música abstracta, de música filosófica, de música profunda, de música grave. No es un compositor así ligero. Y la canción que vamos a escuchar hoy día es una transcripción para cello. Es una obra muy imaginativa. La letra originalmente hablaba de un hombre que le dice a su amada que tiene miedo al amor que siente y que debe renunciar a ello. Y ella le dice que la pasión es tan poderosa que no pueden apagarla, que tienen que seguir juntos. Es una letra bastante romántica, por decirlo así. Y es muy factible plantear una correspondencia entre el texto y los efectos de la música. Por ejemplo, en la segunda mitad, cuando en la canción habla la mujer, el carácter en la versión instrumental también cambia en forma notoria, ¿ya? O sea, hay ahí una intención de que los instrumentos, en el fondo, transmitan lo que el texto originalmente decía. No sé si quisieran agregar algo, Alex, Dafna o Claudio. No sé, puede ser Dafnita quizá, o Alejandro la Sí. conoce ahora, no sé. Es un lead, ¿cierto? Este es un lead para, o sea que se canta, creo que ha cantado tenor, soprano. Creo que bajo y soprano nomás, o alto. No sé si tenor. No, bajo entonces, me confundí. Bajo. Sí, entonces generalmente sí, el piano tiene que estar, uno como pianista tiene que saber exacto lo que está diciendo el cantante o la cantante, porque depende de eso cómo uno toca también. No solamente, o sea, porque además Brahms en este caso también depende de lo que, como dijo Javier, depende de lo que se está diciendo. Entonces uno tiene la responsabilidad como músico, ¿no? Para mí es más difícil que para Claudio, porque Claudio habla alemán, yo no hablo alemán, entonces uno tiene que traducir y mirar bien y ver bien en qué parte se está diciendo, que hay veces que, no en este caso, pero otras veces que dice, y salió el sol, como estuviste hablando, Claudio, del sol, y bueno, y en la música se nota que salió el sol, eso, y bueno, y también yo lo había tocado con cantante y me encantó
tocar con el cello, porque con el sonido del cello es bien emocionante también, a pesar de que uno no está escuchando las palabras, ¿no?, de lo que se dice exacto, pero se está escuchando de otra manera. Pero quizás se las imagina, ¿no? Porque Sí, pues, es bien interesante también cuando las obras, las canciones, los leads están inspirados, digamos, la música está hecha desde el texto. Seguramente el texto inspiró la música. Como estamos en Chile, podría contar una cosa bien interesante. Seguramente mucha gente del público que nos está escuchando y todos nosotros conocemos a uno de los compositores importantes chilenos que se llamó Alfonso Lengue, que hizo unas obras que se llaman Las Doloras y que tienen unas acotaciones líricas de Pedro Prado, pero lo simpático es que las acotaciones líricas de Pedro Prado son posteriores a la música, vale decir, Pedro Prado se inspiró en lo que escuchó en la música para escribir esos textos. Justamente al revés de esto. Entonces, una cosa bien interesante que uno siempre piensa que el texto inspira la música, pero también puede darse el caso contrario. En este caso de Brahms, obviamente la música está muy concomitante con el texto. Dale, Javier, porque tenemos que terminar y nos queda la última pieza. Una última aclaración que tal vez no fue suficientemente bien dicha antes, que es una transcripción de un lead del mismo Brahms, ¿ya? No es de otro compositor. La verdad es que no, yo podría decir varias cosas, pero yo no toco, en todo caso, yo creo que existe transcripción. Porque yo pedí tocar esta obra a la Dafna, yo le pedí, ya la había tocado mucho, entonces yo agarro la parte de piano nomás y toco de ahí, yo no he sacado transcripción especial para cello, digamos, mirando incluso la parte de piano de bajo para tratar de hacerlo más fiel incluso en el principio que dice Dunkel, ¿no es cierto? Dunkel, que es oscuridad o oscuro. Al principio, la tentación mía es tocar las dos primeras notas, que quiere decir Dunkel, bien legato, pero ahí no interpreta, el cantante no dice Dunkel, sino que dice Dunkel, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que articular esas dos primeras notas de una manera que más o menos trate de identificarse con el texto, ¿no es cierto? Eso. Un abrazo. Bien, y nos falta todavía la última pieza de Robert Schumann. Robert Schumann es un compositor, es un emblema de este mito romántico del genio loco, ¿ya? Es un personaje muy creativo, tenía mucha afición por la literatura, tenía esta especie como de saber integral que abarcaba la filosofía, las letras, la música. Inauguró una revista de música que, como dije anteriormente, ayudó a Brahms, por ejemplo, a hacerse famoso. Y en esta revista él escribía con dos seudónimos, que eran Eusebio y Florestan, que encarnaban dos facetas de su personalidad. Uno era así bien impetuoso y el otro era más contemplativo. En fin, Robert Schumann tuvo una fascinación especial por las piezas breves y de forma libre, y en este sentido, quizá sus piezas para piano, sus Lieder, son lo que ha sido más valorado a lo largo de la historia. Sus sinfonías también, sin duda, pero muchas veces, incluso en su propio tiempo, se le acusaba de no ser muy buen orquestador, porque en realidad no tenía una formación tan sólida como otros. Lamentablemente empezó a estudiar música muy tarde, porque también le obligaron a estudiar derecho y a hacer otras cosas. Entonces empezó su carrera de manera bastante tardía. Pero aún así tuvo gran prestigio en vida, como una persona sabia, como un artista, ¿ya? Ese tipo de personaje. ¿Y por qué dije lo del genio loco? Porque cuando fue pasando el tiempo, fue experimentando algunos síntomas, por ejemplo, alucinaciones auditivas, le daban como ganas de suicidarse, entonces se empezó a angustiar mucho. En un momento también perdió la movilidad de uno de sus dedos, y eso también lo afectó mucho, porque ya no podía tocar tan bien. Se cree que puede haber sido porque a lo mejor tenía alguna dolencia, se sentía mal y usaba como medicamento el mercurio, que el mercurio en ese tiempo se tomaba mucho como medicina, pero si se consume en exceso tiene varios efectos secundarios. Algunos atribuyen su locura a esto. Pero como sea, Schumann se casó con una pianista muy famosa, que era Clara Wieck,
de los que algunos dicen que Brahms estaba enamorado y que por eso se quedó soltero para siempre, porque Schumann era su amigo, pero bueno, es una anécdota. Y en la última etapa de su vida la pasó en un sanatorio, y en condiciones que fueron empeorando bastante, ya al final no hablaba. Entonces por eso digo que es como el genio loco. Pero es un compositor, tiene unas suites, o sea, unos ciclos de piezas preciosos para piano solo y para canto y piano. El trozo que vamos a escuchar hoy día forma parte de un ciclo de piezas en tonos folclóricos, según el mismo compositor definió, para piano y cello. Es una suite bastante cambiante, que tiene de todo un poco, es bastante fantasiosa también, y tiene un carácter que es amigable, es sencilla su escucha, y también tiene algunas secciones que ayudan a exhibir virtuosismo. En la primera sección, que es la que escuchamos hoy día, la primera pieza, el Vanitas Vanitatum, es una pieza breve, rápida y con bastantes contrastes. No sé qué podrían agregar. No, como siempre muy bien descrito todo. Y bueno, sí, parece que al final ya estaba sufriendo mucho, ¿no? Por su enfermedad, qué sé yo. Pero el compositor impresionante. Dafna, tú sabes más de Schumann porque... Sí. No, pero si no vamos a hacer muy largo, podría uno explayarse, tiene obras para piano solo, fantásticas, pero muy bien, Javier, me parece fantástico lo que dijiste de la Vanitas Vanitatum, entonces quedó aquí. Claro, bueno, queridos Claudio y Dafna y Javier, les agradezco mucho habernos regalado estos minutos luego del concierto. Yo creo que va a ser de mucho beneficio también para todos los que están conectados a esta transmisión. Bueno, y a todo el público que está con nosotros, los dejo invitados, por supuesto, a que nos sigan y participen de todos estos conciertos que estamos transmitiendo en homenaje, por supuesto, a los 250 años de Beethoven y que van a concluir hacia fines de diciembre, con conciertos semanales, varios por semana, que van a estar anunciados, por supuesto, en todas las redes sociales y que estamos transmitiendo por el canal de YouTube de Glaciar Digital. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo. Gracias, chao. Chao, chao, gracias. Hasta luego.